objeciones a Dios. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. No os abriré las ventanas de los cielos y me derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bien, ese es uno de los versículos de Malaquías que vamos a analizar y vamos a ver de qué trata. Bien, en primera instancia debemos decir que este libro, en todos sus 4 capítulos, he encontrado 2, 3, 4, 5, 6, 8 preguntas. Preguntas que son objeciones que el pueblo de Israel hace a Dios, y que seguramente nosotros nos vamos a identificar con ellas porque las hacemos también de alguna manera. Las preguntas son las que van a aparecer en pantalla. Primero vamos a meter un contexto, y la primera pregunta: ¿en qué nos amaste? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos cansado? ¿En qué hemos de volvernos? ¿En qué te hemos robado? ¿Hemos hablado contra ti? ¿Qué aprovecha? Y una conclusión. Es decir, el ser humano, en este caso el pueblo de Israel, relatado en este libro muy magistralmente por el profeta Malaquías, ¿no?, van objetando a Dios de estas formas y le dicen a Dios: ¿en qué nos amaste, pues tú? ¿Qué hemos hablado contra ti? ¿Qué aprovecha? ¿En qué te hemos robado? ¿No? Dios va hablando al pueblo, y el pueblo dice: ¿pero qué? Si yo no he hecho nada. Te das cuenta, se dan cuenta ustedes, por ejemplo, nosotros en la vida real, cuando a veces nos afirman algo y nosotros decimos: ¿qué te he hecho? No te he hecho nada. ¿Sí? Entonces estamos vamos a ir analizando eso de manera sistemática. Para analizar un poquito del contexto. Primero, veamos, el libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Después que se escribió, hubo 400 años de silencio de Dios, se dice. 400 años en que no existió nada. Un silencio profético. Después recién apareció Mateo, que es aparece el libro de Mateo en la Escritura, pero después de esos 400 años se revela Juan el Bautista, ¿no?, quien llama al arrepentimiento al pueblo de Israel. Este libro, el tema del libro es la reprobación del formalismo. Quiere decir esto: no se olviden, el pueblo de Israel se dividió, y uno de los lados fueron conquistados. El reino del norte fue conquistado por Asiria y el reino del sur fue conquistado por Babilonia. Entonces el pueblo de Israel fue sacado de su terreno, de Jerusalén, todo fue sacado y llevado a otros lugares, ¿no? Hubo una diáspora, una diseminación del pueblo de Israel hacia otros lugares. Pero después, gracias a la gestión de algunos de sus líderes, como Nehemías, Esdras, etc., hubo una reconstrucción del templo y una vuelta de algunos, ¿no?, un retorno liberador, ¿no?, de muchos de los habitantes de Israel hacia Jerusalén, hacia su pueblo, y ahí recordaron las leyes de Israel, las leyes que Dios había dejado para el pueblo de Israel. Estaban tratando de cumplirlas, pero como siempre el pueblo de Israel rebelde, ¿no?, creía que con hacer algo formal, leer un día la Escritura y después comportarse mal, estaba bien, ¿no?, para ellos, ¿no? Entonces, estar con Dios no es un formalismo, simplemente cumplir las reglas, las normas, sino es un caso más profundo de corazón. El tema de este libro es reprobar ese formalismo y amar a una verdadera comunión con Dios. Entonces vamos a ver que este libro va tratando de ese tema, ¿no? El libro fue escrito alrededor de 430 a.C.
Como les dije hace un momento, hubo un silencio de 400 años por un profeta llamado Malaquías. Mucho de este profeta no se sabe. Probablemente fue contemporáneo de Esdras y de Nehemías. Y el nombre de Malaquías quiere decir mi mensajero o el mensajero de Jehová, ¿no? Y fue escrito en Jerusalén. El libro ataca a los males que surgen en Jerusalén. Es un ataque a todos los males después que el templo fue reconstruido y sus servicios fueron establecidos. Concretamente, hay 4 acusaciones que el profeta Malaquías hace al pueblo de Israel, ¿no? 4 acusaciones. Una acusación religiosa, en el sentido de que los sacerdotes se habían desviado del verdadero propósito que Dios había establecido para su función como sacerdotes. Entonces, ¿qué se llama? Malaquías es la voz de Dios que hace una reprobación religiosa a estos sacerdotes. Por eso hay una reprobación de tipo religioso. Por otro lado, hay una reprobación moral, una acusación moral concerniente a la práctica de la hechicería, el adulterio, la mentira, la opresión, el fraude. A pesar de que el pueblo de Israel siempre es rescatado de su condición amoral, sin moral, ¿no? Se va alejando de Dios y va practicando estas cosas, y adulterio, etcétera, etcétera. Y Malaquías, como profeta de Dios, como la voz de Dios, va recriminando este tipo de cosas y hace estas acusaciones. Hay una acusación social. Lo que pasa es que el pueblo de Israel, según la ley de Moisés, un israelita no podía casarse con una extranjera, ¿no? Podía compartir en cierto sentido, pero no compartir muchas de sus costumbres y sus culturas, porque iban contra la ley de Dios. Pero los israelitas lo hacían. A pesar que leían la palabra, tenían ahí, lo hacían. Entonces hubo una combinación de tipo social contra el compromiso que los israelitas hacían con naciones extranjeras. De hecho, se casaban con mujeres, tomaban mujeres de otras poblaciones que eran abominadas por Dios. Y por último, hubo una acusación material. Una de las leyes que estableció Dios en el Antiguo Testamento es el llamado diezmo, la ofrenda. Pues, mis queridos hermanos, ¿no? Sí, el diezmo y la ofrenda no era dado como se debe por los israelitas, ¿no? Y habían cesado en ofrendar al pueblo. Este dinero, estas ofrendas tenían que ir a satisfacer las necesidades de los sacerdotes del pueblo levítico, el pueblo de Leví. De eso vivían, eso lo había establecido Dios. Entonces hay una condenación religiosa, moral, social y material que hace Dios a través de Malaquías en este libro. Por eso el libro está organizado entre el capítulo 1 hasta el versículo 5, muestra el privilegio del amor de Dios, cómo Dios ha elegido este pueblo, y que ser amados por Dios es un privilegio, pero el pueblo israelita no lo entiende. Del versículo 6 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 9, muestra la perdición de los sacerdotes, es decir, su corrupción, cómo engañaban con los diezmos y las ofrendas, no ofrecían lo mejor a Dios, hubo una perdición. La tercera parte es del capítulo 2:10 al 3:15, muestra los problemas del pueblo, los problemas sociales, falta de obediencia, los problemas que tenían el pueblo. Y de los capítulos 3:16 a 4:6 muestra la promesa del Señor, la venida de Jesucristo, muestra, ¿no? Hace una predicción, una profecía sobre la venida del Señor y sobre el día del Señor, que un día aparecerá y donde será castigado el pecado.
Esas son las promesas que hace el Señor en este libro. Entonces el libro está organizado de esa manera. Lo hemos retratado con 4 P's: el privilegio, la tradición, los problemas, la promesa, para que ustedes se acuerden, aprendamos de este libro. Un tercer elemento, queridos hermanos, y que es importante que nosotros lo mentalicemos, lo reflexionemos, es que el libro está escrito, ¿no?, en un estilo didáctico, dialéctico y con objeciones. Malaquías utiliza la objeción como un elemento de presentar el estado del pueblo de Israel en ese momento. Es una objeción. Una objeción es un argumento u observación que se hace en contra de una afirmación para negar su validez o encontrar deficiencias, ¿no? Por ejemplo, podemos afirmarle a algún hermano, decirle: oye, hermano, tú no estás orando diariamente. Y él lanza su objeción. No, es que yo realmente no oro, no tengo tiempo, tengo que trabajar. ¿Con qué tiempo voy a orar? ¿En qué le estoy fallando al Señor? Objeta, ¿no? Sí, objeta eso, ¿no? Entonces el pueblo de Israel objetaba así a Dios, a sus enseñanzas, a sus mandamientos, a sus leyes, no las obedecía. Entonces el método didáctico dialéctico es un método que se usa aquí en la Biblia desde la siguiente perspectiva, que quiero que me entiendan, ¿no? El método didáctico dialéctico empieza con una afirmación. Algo: oye, tú no estás haciendo esto, por ejemplo. Entonces yo respondo con una objeción, ¿no? Entonces Malaquías les afirmaba que Dios les amaba. Ellos se preguntaban: ¿en qué nos amó? No nos ama si no nos ha dado tal cosa. Y luego tiene una tercera afirmación, que es una respuesta a la objeción o una refutación a la objeción. Entonces este método llamado didáctico dialéctico tiene 3 partes: la afirmación, la objeción y la respuesta. Entonces así Malaquías respondió, ¿no?, a las preguntas que el pueblo de Israel hacía a Dios. Pues vamos a empezar con la primera pregunta. Si nosotros leemos, ¿no?, en Malaquías 1:2, Dios les dice al pueblo de Israel: yo os he amado. La palabra amado en hebreo quiere decir ahab, tener afecto, tener amor. Yo os he amado, dice Jehová. Que ustedes dijeron: ¿en qué nos amaste, pues? ¿Sí? Y luego Dios les responde: mira a Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Entonces, ¿qué sucede, mis queridos hermanos? Dios les dice al pueblo de Israel: yo os he amado a ustedes. Y el pueblo le contesta de alguna forma: ¿en qué pues nos amaste? Y Dios les responde, le dice: ¿cómo que no les he amado? Si a ustedes les he elegido a partir de Jacob. No se olviden que el pueblo de Israel nació de Jacob. Jacob se convirtió en Israel. Y de ahí nacieron las 12 tribus. Pero cuando nacieron Jacob y Esaú, eran gemelos y nacieron del mismo vientre. Y en realidad el que nació primero era Esaú, era el primogénito. Pero Dios eligió a Jacob, amó a Jacob, y a Esaú lo aborreció en cierta forma. Eligió a Jacob, eligió amar a Israel. Jeremías 31:3 dice, ¿no?, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, dice el profeta, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Estas palabras van dirigidas al pueblo de Israel. Dice: con amor eterno te he amado. Ante la objeción que el pueblo de Israel lanza: ¿en qué nos amaste?, Jehová les dice: mira, te he elegido, te prolongué mi misericordia y te amé como Jacob, y no te dejé de lado como dejé a Esaú. Yo te he amado. ¿Qué me vienes a objetar tú si yo te he amado?
Miren, queridos hermanos, la elección de Dios por Israel fue una prueba de su amor. Dios eligió al pueblo de Israel por amor. Ahora, no sé por qué podría haber elegido otro pueblo, pero Dios lo decidió elegir en su soberanía al pueblo de Israel. Mis queridos hermanos, ¿cuántas veces ustedes a Dios le han dicho, ¿en qué me amaste? Si me va pasando malas cosas, ¿en qué pues me amaste? ¿Cuántas veces le han objetado a Dios, pensando de que Dios no los ama, queridos hermanos? Pero Dios te dice algo bien importante. A ti, querido hermano, te dice algo bien importante. Yo te he elegido, te he dado la prueba de mi amor. ¿Por qué me vienes a decir en qué me amaste? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, no dudan del amor de Dios? Pero Dios te ha elegido. Te ha elegido para dar un propósito en esta vida, hermano. A partir de Malaquías, nosotros podemos identificarnos y decir, ¿cuántas veces le decimos a Dios, Dios no me ama? Es que Dios no me ama. La palabra que más utilizamos como excusa a los seres humanos es el es que. Es que estoy tensionado. ¿Por qué comes mucho? Le decía, anoche veía un programa de unas señoritas gorditas que pesaban más de no sé cuántos, 180 kilos, algo por ahí, por el estilo. Hasta 200 y tantos kilos. Y el médico les decía que tenían que dejar de comer. Pero a ellos les costaba y cada vez iban donde el médico y les decían que seguían comiendo, ¿no? Y cuando el médico les decía, si ustedes no dejan de comer, se van a prácticamente como suicidar, se van a matar porque les está causando un tremendo problema la comida. Y ellas siempre respondían, es que estoy tensionada, es que tengo problemas económicos, es que, y nosotros cuántas veces, ¿no?, ponemos esta objeción, es que, la palabra es que se nos aparece cada vez en nuestro vocabulario, es que estoy tensionado, por eso actúo así, es que Dios no me ama, no me ama a mí, yo soy especial, a mí no me ama. Y eso es lo que sucede y lo que nosotros podemos entender cómo obramos como humanidad, cómo obró el pueblo de Israel y cómo obramos nosotros en la humanidad. La segunda pregunta, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre?, le dice el pueblo de Israel a Dios. Mire, en el versículo Malaquías 1:6, en la primera parte, 6, 7a, en el versículo 6 y la primera parte del versículo al 7, dice, Dios les dice al pueblo de Israel, el hijo honra al padre y el siervo honra a su señor. Si pues soy yo vuestro padre, ¿dónde está mi honra?, les dice Dios. ¿Qué les está diciendo Dios? El hijo honra al padre y el siervo debe honrar a su señor. Y ustedes deberían honrarme, dice al pueblo de Israel. Si soy su señor, deben honrarme, y si soy señor. ¿Dónde está mi temor? ¿Dónde está lo que ustedes temen? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, los sacerdotes menospreciaban el nombre de Dios. ¿No? El pueblo le responde, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Cuándo te hemos menospreciado? Le objetan a Dios, ¿no? Y ahí Dios les responde, ¿no? Dios les responde. Y en los siguientes versículos Dios les hace entender lo siguiente. Dios les dice al pueblo de Israel que Él se ha revelado al pueblo de Israel, ¿no? Y es lo que les dice en el Salmo 8:1, ¿no? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. No se ha revelado con su gloria, se ha revelado con el universo, ha mostrado su gloria. Y cuán glorioso debe ser este nombre, el nombre de Dios. La persona de Dios debería ser totalmente glorificada.
Pero nosotros no lo glorificamos, el pueblo de Israel no lo glorificaba. El no honrar, queridos hermanos, la persona de Dios es una falta de respeto. Israel en su rebeldía menosprecia el nombre de Dios y se revela. Se ofrecían al altar ofrendas que eran ofrendadas por sacerdotes corruptos. ¿Cuántas veces nosotros aquí en el mundo hablamos de Dios y somos corruptos? Levantamos el nombre de Dios en vano, ¿no? Decimos que estamos con Dios y somos corruptos. Estamos faltando el respeto al nombre de Dios. Mis queridos hermanos, tú, mi hermano, ¿cómo honras a Dios? Mi hermano, mi hermana, ¿cómo honras a Dios? O eres como los sacerdotes de aquella época de Israel, que con hipocresía no alababan y honraban la gloria del Señor. Ese reproche hace Malaquías al pueblo de Israel, le hace dar cuenta de que están menospreciando el nombre de Dios. Una tercera pregunta que tiene que ver con el prestigio. Inmediatamente les responden también, le siguen objetando a Dios. Y Dios les dice, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis? ¿No? Y Dios les responde, ¿en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? ¿No? ¿Qué pasaba, mis queridos hermanos? En esa época los sacerdotes tenían que llevar lo mejor al altar de nuestro Dios. Dios siempre ha dado lo mejor al mundo y al pueblo elegido. La creación, el universo, su palabra, su Hijo, lo mejor. Pero el hombre le da lo de mala calidad. Mire lo que dice Malaquías en el verso 7 y 8. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Les responde Dios. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Así mismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Dios le dice, ustedes me están deshonrando, porque me están dando lo peor. En Isaías 29:13, mediante el profeta Isaías, Dios les dice al pueblo de Israel, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que a veces honramos a Dios de boca, pero nuestro corazón está en otro lado. Y no tememos a Dios, no tememos su palabra. Y cumplimos sus mandamientos, tengo que cumplir, porque me ha sido enseñado. Pero en realidad nosotros deberíamos cumplir estos mandamientos. El no dar a Dios lo mejor es señal de desprecio. Miren, queridos hermanos, voy a aprovechar esto para darles un mensaje y que también lo compartan. Una de las cosas más preciosas que el hombre tiene es el tiempo, es su tiempo, ¿no? Pero a nosotros le damos las migajas del tiempo a Dios, ¿no? Lo que nos sobra del tiempo a Dios. Estamos igual que los sacerdotes, ¿no? Estamos dando lo cojo, lo enfermo, lo ciego para el sacrificio. Nosotros deberíamos dar a Dios lo mejor de todo, y una de las cosas es nuestro tiempo. El tiempo es corto, es valioso, y deberíamos aprovecharlo. Los sacerdotes de esa época le daban a Dios lo peor, le robaban en cierta forma, le faltaban el respeto, desprecio, ¿no? Sí.
También hay otra objeción a la paciencia de Dios. Dios es paciente. Y le dicen en el verso, miren, vamos a leer Malaquías 2:17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, les dice el profeta. Y ustedes dicen, le dice el pueblo, ¿en qué le hemos cansado pues a Jehová? ¿En qué le hemos cansado? Objetan, ¿no? Hay una objeción. Y Malaquías, Dios, por medio de Malaquías les responde, en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Bueno, lo que sucedía esa vez en el pueblo de Israel, ¿no?, es que cada cual hace su justicia. La justicia de Dios es dejada de lado. A lo malo se llama bueno y a lo bueno se llama malo. Lo que sucede hoy en este mundo, la verdad de Dios es relativa. Cada uno va poniendo sus leyes. Y aunque nuestras leyes sean malas, diga, eso es mi pensamiento, eso es bueno. Así pues hacía el pueblo de Israel. Hoy día nosotros también lo hacemos en el mundo. Vean lo que pasó en Bolivia con las elecciones, ¿no? A lo malo llamamos bueno, ¿no? ¿Sí? Llamamos democracia a todo lo malo que está. La corrupción es llamada buena, ¿no? Eso es lo que sucede con el mundo y con todo lo que está pasando en todos los países, mis queridos hermanos. Entonces, pensemos en esto. A Dios le decimos, ¿en qué te hemos cansado? Y llamamos a lo malo bueno. Al llamar bueno a lo que es malo, nosotros estamos cansando a Dios. Fíjense lo que pasó cuando Dios rescató al pueblo de Israel de la esclavitud del faraón de Egipto. En Éxodo 9:27 dice, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. ¿Se acuerdan que Dios les mandó plagas al pueblo de Egipto porque no dejaban partir al pueblo de Israel? Y en este caso Faraón reconoce que había hecho mal. He pecado esta vez, dice, Jehová es justo y yo mi pueblo impíos. Está reconociendo la justicia de Dios. Pero después Faraón, de que reconocía, al poco tiempo retrocedía y otra vez quería perseguir al pueblo de Israel. Entonces, nosotros muchas veces creemos que aquello que estamos haciendo mal agrada a Jehová. Y a veces decimos, ¿dónde está pues Dios y su justicia? ¿Dónde está el Dios de justicia? Aquí debería castigar a estas personas, a los corruptos, deberían ser castigados. Pero no están siendo castigados. Así que nosotros los vamos a castigar y creamos una propia justicia. Eso cansa a Dios, mis queridos hermanos. Eso cansa a Dios. Faraón cansó a Dios, por eso le mandó tantas plagas, ¿no? Hasta que reconozca. Nosotros debemos entender aquello, mis queridos hermanos. Otra pregunta, a su pérdida. Miren lo que dice Malaquías 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Dios siempre estaba exigiendo al pueblo de Israel que cumplan sus leyes, que cumplan sus mandamientos. Y el pueblo de Israel creía que estaba cumpliendo, pero formalmente, con formalismo, no con amor, no con corazón. Por eso probablemente le decían a Dios, ¿de qué debemos volvernos? Si nosotros cumplimos de alguna forma. Pero Dios les está diciendo, no, ustedes no cumplen, así que tienen que volverse.
Volverse, ¿qué quiere decir? Retornar de algo que estamos haciendo. Mire lo que dice Dios en Éxodo 26. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios ejerce su misericordia a los que le aman, a los que guardan sus mandamientos, pero los guardan mi corazón. Amado hermano, yo te pregunto a ti, en todos los días de tu vida, ¿cómo vas infringiendo los mandamientos de Dios de alguna forma? El amor al prójimo, el amor a Dios. Tu caminar no da fruto, ¿sí? Y vas infringiendo los mandamientos. Tienes que volverte, retornar al camino de Dios, a los mandamientos, para recibir tu bendición. La palabra dice que si violamos la ley de Dios, lo hemos abandonado y tenemos que volvernos. A veces nosotros negamos la vigencia de la ley de Dios y la ignoramos. Y solo Dios te va a bendecir si realmente cumples, ¿no? ¿Sí? Cumples. Un nacido de nuevo, un cristiano que ha nacido de nuevo, tiene que cumplir su palabra, porque sus mandamientos no son gravosos. Debemos cumplirlos. Hay que volver. Si estamos alejándonos de la ley de Dios, la ley no ha sido abrogada, mis queridos hermanos. Estamos alejando de las ordenanzas de Dios. Tenemos que volvernos, retornar a ese camino. ¿De acuerdo? Si no, moriremos. Como ayer veía en ese programa, ¿no? El médico le decía a esta señorita muy gordita, 200 y tantos kilos, un tiempito siguió la dieta estricta y fue bajando a 2 kilos, hasta 60 kilos, ¿no? Pero después se relajaba y volvía a comer y volvía a engordar. Y el médico le decía, si no te vuelves, ¿no? Si no vuelves a tu dieta, a ese régimen rígido que estabas, te vas a perder. No hay operación de bypass para que bajes de peso. Pues lo mismo sucede en el plano espiritual, mi querido hermano. Tienes que entenderlo eso. Si tú dices, voy a seguir los mandamientos de Dios porque soy un hijo de Dios, tengo que hacerlo, y de corazón lo hago, o solamente lo hago por obligación, una semana por ahí, pues si me relajaré, vuelvo a caer, estás construyendo tu muerte, un destino triste, porque no estás siguiendo, no te vuelves a los caminos de Dios. Es fácil alejarse, queridos hermanos, como lo hacía el pueblo de Israel. A pesar que le leían la palabra de Dios, se alejaban con mucha facilidad. Podremos perder a Dios, en la comunión con Dios. Luego, debemos entender que todo es de Dios, todo lo que tenemos, nuestra casa, nuestros hijos, nuestro esposo, todo es de Dios. Nosotros somos simples participantes de esta vida, simples administradores, ni siquiera, ¿no?, somos dueños, queridos hermanos. No somos dueños de nada, eso tenemos que entenderlo. Dios tiene propiedad sobre todo el universo. Pues vosotros me habéis robado, les dice Dios. Y los israelitas le contestarían, le objetan, ¿en qué te hemos robado? Y Dios les responde en vuestros diezmos de ofrendas. Miren, en esa época, 430 antes de Cristo, Dios había dado una ley en Deuteronomio, en Levítico Deuteronomio, de que el pueblo de Israel debería diezmar. Pero el pueblo de Israel no estaba haciendo nada de eso, ¿no? En realidad le estaba robando a Dios, dice en Malaquías, porque no pagaba los diezmos requeridos. La ley era clara, ¿no? ¿Robará el hombre a Dios? Dice, pues vosotros me habéis robado. Dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. No dan.
Queridos hermanos, este tema es polémico, ¿no? Muchas iglesias lo dedican este versículo de Malaquías, ¿no? Dicen, al no traer los diezmos aquí a la iglesia, están robando a Dios. Bueno, en cierta forma, eso hay que saber interpretarlo, ¿no? Es una verdad a medias, ¿no? En el libro de Malaquías se está condenando a los israelitas porque no estaban cumpliendo la ley del diezmo, de la 10ª parte. Ahora la pregunta es, ¿nosotros debemos dar diezmo? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos en estos tiempos. ¿Qué dice el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto? Miren, les voy a responder, alguna vez ya hablamos de este tema, pero rápidamente quiero que lo entiendan muy bien esto, por favor. El día de hoy no se está abrogando la dádiva. Hay una dádiva, tiene que darse porque es una ley de Dios. Mis queridos hermanos, no podemos decir el diezmo ha sido abrogado. No el diezmo, la ofrenda, vamos a hablar. Al contrario, se trata de profundizar este concepto. Pero ya no hablamos de diezmo, sino hablamos de ofrenda. Si ustedes leen el Nuevo Testamento, en todo el libro, casi no se habla de diezmo, salvo en el libro de Hebreos, cuando se hace referencia al Antiguo Testamento, cuando Abraham dio los diezmos al sacerdote, ¿no? ¿Sí? A uno de los sacerdotes, Melquisedec, de cuya orden de sacerdocio viene Jesucristo. Los levitas vienen del pueblo de Leví, esa es la orden, pero había otra orden superior que era el sacerdocio de Melquisedec. Y Abraham dio los diezmos a Melquisedec. Esto muestra que la orden de Melquisedec era mayor que la orden de Leví. El Nuevo Testamento no habla de diezmo en sí, sino para hacer referencia al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento hace énfasis en dar para apoyar la obra del Evangelio, escuchen bien esto, y para ayudar a los necesitados. Si leemos el Nuevo Testamento, donde se menciona el concepto de ofrenda, debe ser destinado con dos propósitos fundamentales. En el Antiguo Testamento, el diezmo que se daba, la 10ª parte, era para sustentar a los levitas. Ellos recibían como un sueldo de esto. En el Nuevo dice que tiene dos propósitos, la ofrenda que vemos. Yo no estoy hablando de diezmo, estoy hablando de ofrenda. Uno, para apoyar la obra del Evangelio, ¿no? Para que el Evangelio vaya yendo a todo el mundo. Hay muchos pastores que viven de propagar el Evangelio y con la ofrenda se les paga un salario. Eso no está mal, pero no aprovecharse de eso. También para ayudar a los necesitados como ofrenda. El modelo bíblico y cristiano para la ofrenda, para nuestros tiempos, para nosotros, lo encontramos en 1 Corintios capítulo 16 del 1 al 4. Les voy a leer rapidito. En cuanto a la ofrenda, dice Pablo, para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Este modelo nos aclara 5 preguntas, quiero que ustedes las tomen en cuenta. La primera pregunta es, ¿cuándo dar? ¿Cuándo dar la ofrenda? El verso responde, este grupo de versos, cada primer día de la semana. Quiere decir que tú, mi querido hermano, tienes que guardar la ofrenda, si quieres cada primer día de la semana o cada mes de tu sueldo, y no calculas el 10%, ahorita vamos a verlo. En realidad el diezmo o la ofrenda, no voy a hablar de diezmo, sino la ofrenda debe ser presupuestada en una cantidad X, vamos a hablar ahorita. ¿Cuándo dar?
Aquí en la Biblia dice, en Corintios, cada primer día de la semana, decía, y el primer día de la semana era el domingo. Entonces quería decir que en esas épocas, Pablo, cuando estaban oficiando en la reunión semanal el domingo, iba la gente y daba ese. Ya no llevaba, que se llaman, de la tierra, ¿no? Podía ser que algo de la tierra, pero había otras formas de dar, diferentes de dar. Quiero que entiendan también algo, hay diferentes formas de dar, nuestro tiempo, ¿no? Nuestro trabajo y muchas otras cosas. En realidad, todo deberíamos entregarle a Dios. Segundo, hay exentos, hay gente que no va a dar diezmo. La palabra de Dios dice, miren, en cuanto a la ofrenda, para hacer como ordené en las iglesias, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, es universal, no hay excusas, todos deberíamos dar, no hay uno que se salve. Tercero, ¿cómo dar? Ponga aparte algo. ¿Cómo dar? Ponga aparte algo. Con alegría. 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dar con el corazón. Amados hermanos, Dios no te está pidiendo tu 10% de tus ganancias, todo en este tiempo, nada, te está pidiendo que le des todo en realidad, ¿no? Pero tú tienes que ser sabio en presupuestar y decir, esto voy a dar cada mes. Yo cada mes en mi presupuesto alto, con dos motivos, tal como dice la palabra, para ayudar el Evangelio, ayudar la iglesia, ayudar muchas cosas, gastos que se van haciendo por el Evangelio. Yo no me mantengo de eso. Tendría derecho como pastor. Podría decir, ay, que me paguen el sueldo. No lo he pensado por el momento, ¿no? Pero tendría todo el derecho de ser cualquiera. El problema es que se distorsiona este concepto, ¿no? Sí. Tenemos que darle a Dios, ¿no? Para que el Evangelio crezca, para la propagación del Evangelio y para ayudar a la gente que necesita. Aunque sea 10 centavos, lo que tu corazón ve, con alegría. No se hagan problemas ahí en su cabeza de que el 10% da, sino darle, y darle nuestro tiempo, darle, ¿no? A veces un domingo preferimos irnos de excursión, a veces no oír la palabra, muchas veces, ¿no? ¿Sí? A ver, tenemos que reflexionar. Yo no voy a decir cómo deben hacerlo, ustedes tienen que reflexionar en sus corazones, porque no van a rendir cuentas a la iglesia, van a rendir cuentas a Dios, tal como el corazón. Ahora en este mismo verso dice, ¿cuánto dar? ¿Cuánto dar? Miren lo que dice la palabra, según haya prosperado. El creyente tiene la total libertad de dar según Dios lo haya prosperado. La dádiva que tú des, hermano, debe ser proporcional y expiatoria. Tú eliges cuánto dar, cómo dar, ¿no? ¿Sí? Haz tu plan, hermano. Pero la palabra de Dios dice que debes dar, ¿no? ¿Sí? ¿Entienden, hermano? Quinto, ¿a quién dar? Dicen, ¿no? A quienes se hubieren designado. La iglesia, o a veces en la misma iglesia se eligen, ustedes se van a ocupar de las finanzas. Es para la iglesia y para los necesitados. Por ejemplo, en la iglesia en el ENEC, yo nunca he pedido obligatoriamente, sino que cada uno dé lo que propuso su corazón. Alguna vez ni siquiera pedimos. Y el poco dinero que recaudamos lo usamos prácticamente para algunas cosas que queremos ver para que el Evangelio se fortalezca, y sobre todo lo usamos para ayudar a gente necesitada, ¿no? En esta pandemia, en el COVID, hemos ayudado a mucha gente, a hermanos, a otras personas hemos ayudado, y yo también ayudo de lo que yo puedo dar, y es así. Pero en ninguna manera se ha abrogado la ordenanza de dar, ¿no? No le llamamos diezmo, le llamamos ofrenda.
Pero es eso lo que nosotros debemos entender, hermano. Si no lo hacemos, estamos desobedeciendo. Y no quiero utilizar la palabra robar, ¿no? Porque no me parece. Algunas iglesias dicen, uy, nos están robando, están desesperados de que les den. No se trata de eso, ¿no? Es lo que hay en tu corazón. Como te digo, hermano, tú no me vas a rendir cuentas a mí ni a nadie, ¿no? Vas a rendirle cuentas a Dios. Dios te ha dado todo lo que tienes para que tú seas administrador de aquello. No eres dueño de nada. No te creas dueño de nada. Ni de tu computadora, ni de tu casa, ni de tu celular, nada. Todo es de Dios. En realidad, ni de tu tiempo, ni de tus hijos, ni de tu esposa. No es dueño de nada. Desnudo viniste al mundo y desnudo te vas. Pero a Dios debemos darle todo. Vemos cómo hacemos. Todo lo hacemos. Cuando nosotros administramos lo que tenemos todo para la gloria de Dios, le estamos dando a Dios para servirle todo. ¿Se dan cuenta? Bueno, esa enseñanza sacamos de Malaquías, ¿no? La siguiente pregunta, a su pronunciar. Miren lo que dice en Malaquías 3:13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Miren, el pueblo de Israel hablaba mal de Dios de manera violenta. Dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos pues hablado contra ti? ¿No? ¿Qué hemos hablado contra ti? Pronunciaban palabras que no eran correctas. Dios te quiere el servicio y adoración de su pueblo. Israel niega ese servicio. Servirlo a Dios se está escapando, como nosotros muchas veces nos escapamos de servir y adorar al Señor. Josué 24:15 es un ejemplo. Josué había servido a Dios conquistando la tierra de Canaán. Y dice en el verso 15 del capítulo 24, si mal os parece servir a Jehová, escogeos pues a quién servís, ¿no? ¿A quién sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río? O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué había decidido servir a Jehová. ¿Sí? Afirmar que es inútil servir a Dios es lo mismo que negarlo. Alguien puede decir, ¿de qué me sirve el servir a Dios? Los israelitas decían, ¿qué hemos hablado contra ti? Si en realidad te servimos, decían, mentira. No servían a Dios. Y eso es lo mismo que negarlo. Por eso la objeción que hemos hablado contra ti no tiene sentido, porque en realidad no lo servían a Dios. Finalmente, otra pregunta, la última pregunta. Malaquías 3:14. El pueblo de Israel le dice, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Pues esto es tremendo, queridos hermanos. Seguramente nos vamos a identificar muchos. ¿Qué aprovecha? Mucha gente dice, Dios te ha dado leyes, te ha dado una forma de vida, te ha dado la vida en realidad. Eso hizo a los pueblos de Israel. Nos sacó de la esclavitud, le dio leyes para que puedan avanzar, les daba alimento, trabajo, todo lo que. Pero el pueblo de Israel decía, ¿de qué aprovecha que guardemos su ley si somos afligidos? ¿No? Miren lo que dice en Deuteronomio 7:13. Cuando Dios estaba dejando las leyes a través de Moisés, les dice, y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tus tierras, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Dios ha hecho una promesa que te va a bendecir. Si tú lo sigues, si guardas su ley, te va a bendecir. Hoy en día mucha gente pide la bendición de Dios a través de WhatsApp, y Dios nos va a bendecir, nos va a dar todo, nos va a poner otro gobierno, nos va a poner otras cosas. Pero ¿qué hacemos nosotros para seguir su ley, para recibir esa bendición? Y le estamos diciendo, ¿de qué me aprovecha ser cristiano? Que ni siquiera me bendices, le dices a Dios muchas veces. ¿De qué aprovecha que guarde yo su ley? Que yo sea cumplido, que voy a la iglesia, que estoy tratando de leer la Biblia.
Bueno, si tienes esa actitud, de entrada ya estás fallando, porque le estás cuestionando a Dios eso. Afirmar que guardar la ley de Dios no trae bendición, escuchen bien esto, hermanos, es blasfemia. Blasfemia. Estás blasfemando, hablando mal de Dios. Lo que le dice, ¿qué provecho tiene tu ley? ¿Qué provecho tiene? Miren, Dios les dice al pueblo de Israel en Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios está retando al pueblo a una prueba de fe. Traed todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa. Le está diciendo, cumplí ese mandamiento. Bueno, no solo te refiere a ese mandamiento, cambie todo, no solo la ofrenda, cambie tu vida. Ofréceme tu corazón, tu vida, como dice en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No solo tenemos que dar a Dios una ofrenda, sino nuestra vida, que es vuestro culto racional. Si traes toda esa ofrenda, esos diezmos al alfolí, le dice a los del pueblo de Israel, y nosotros también deberíamos dar nuestra ofrenda, todo, y probadme, dice, probadme, probadme. Verás la prueba, te estoy diciendo. Probadme. Y te abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ti bendición. Queridos hermanos, no solo hablo de ofrendar, sino de dar todo a Dios para que recibas bendición. Esa es la condición general. Darle a Dios, ofrendar es una condición, es una ordenanza de Dios, hay que hacerlo. Condiciones específicas es la condición general, la condición es específica. Traer todos, todos dicen, no dice algunos, traer todos. El diezmo exigido en esa época era sobre ganancias. En esta época ya tenemos que entender que se trata de dar a Dios lo que es de Dios. O sea, todo. Miren lo que dice en 1 Corintios 6:23. Porque habéis sido comprados por precios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo es de Dios, tu cuerpo, tu espíritu. Así que a Dios deberías darle como ofrenda todo. No nos olvidemos. Cuidado que después, yo le doy mi vida, pero no doy mi ofrenda. Bueno, organízate y tienes que dar todo. Dios es el centro de nuestra vida. Guardemos su ley, queridos hermanos. En este punto, quiero analizar esto. Malaquías 3:16-17. Miren, voy a leer lo que dice, está en la pantalla, quiero que me sigan leyendo. Entonces, los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que recibe. Miren, aquí yo he encontrado estas revelaciones, si se quiere, importantes. El hombre, ¿qué tiene que mostrar a Dios? Los israelitas, ¿qué tenían? Les estaba exigiendo Dios que muestre. Temor, tutela y testimonio. Porque miren lo que dice. Ahí en la pantalla está subrayado con un rojito. Los que temían a Jehová. Hablaron cada uno a su compañero. Hablar quiere decir dar testimonio. Temer a Jehová. O sea, respetar. Los que respetaban a Jehová dieron testimonio a sus compañeros. Miren adelante, me voy a saltar. Para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. O sea, yo cada vez que tengo un problema pienso en Dios.
quiero su tutela, quiero su guía, quiero que sea mi tutor, pienso en Él. Hay mucha gente que no piensa en Dios cuando tiene problemas. Entonces, nosotros, ¿qué debemos mostrarle a Dios? Temor, que debemos pedir su tutela y dar testimonio de su nombre. Lo dice la palabra. Para los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero. Y para los que temen a Jehová, son los que piensan en su nombre. Entonces, ¿qué te está pidiendo, querido hermano, a ti Dios? Temor, que te guíes por Él, que le pidas que Él sea tu tutor, que des testimonio de Él. ¿Y qué vas a recibir de Dios? ¿Qué bendición vas a recibir de Dios? A la derecha. Y esa bendición la vas a recibir con sencillez, con solicitud y seguridad. Miren lo que dice el verso 16 y 17. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a sus compañeros, y Jehová escuchó y oyó. Jehová te escucha con una sencillez. No tienes que pedirle audiencia a Dios. Ay, quiero que me des cita para tal día, ¿no? Con toda sencillez Dios te escucha y te oye. Dios te escucha y te oye, mi querido hermano. Te escucha a ti y te oye, hermano, hermana. Te está oyendo Dios con toda sencillez. No necesitas pedirle audiencia. Y con toda solicitud. Vean a la derecha, Dios te dice, y fue escrito el libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová. Te escribe cuando te elige a ti, querido hermano, te elige a ti con amor y con toda solicitud escribe tu nombre en el libro de la vida. ¿No? ¿Y todavía no estás seguro de que Dios actúa en ti y no te va a dar bendición? Miren lo que dice Dios a partir en este verso, en el verso 17. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sigue. Hermano, ¿estás seguro con Dios? Claro que estás seguro. Témele, pide su guía, testimonia sobre Él, obedece sus leyes, sus mandamientos, y recibirás de Dios bendición con sencillez, con solicitud y seguridad, y no estarás en condiciones de decir, ¿de qué me aprovecha por seguir a Dios? ¿Qué me aprovecha si no me da bendición? Si yo sigo, voy a la iglesia, hago, no. Dale tu tiempo, dale todo a Dios. No te quedes para ti. En tu trabajo, si das todo por tu trabajo, probablemente te paguen más, te paguen lo que sea. Pero eso es relativo, porque en un momento en tu trabajo que ya no sirvas te van a votar y te van a decir jubilate. Pero Dios jamás te va a decir jubilate, vas a vivir con Él eternamente, vas a tener la seguridad porque tú eres especial tesoro para Él. Si cumples sus mandamientos, si has nacido de nuevo, cumples sus mandamientos, su ley, le sigues a Él, tienes provecho, querido hermano. Conclusión. Como siempre, utilizando la ortodoxia, la ortopraxis y la obediencia, miren, el problema que hemos planteado el día de hoy en esta prédica, y la pregunta que te hago, querido hermano, a través del libro de Malaquías, como el pueblo de Israel objetaba a Dios, como creyente, ¿estás continuamente objetando el actuar de Dios en tu vida? ¿En qué me amaste? ¿Qué he hablado contra ti? ¿En qué aprovecha? ¿Continuamente estás objetando a Dios? La ortodoxia, la teoría nos dice, la teoría correcta, que Dios demuestra su amor con sencillez, con solicitud, con seguridad y respeto a sus hijos. A pesar de sus dudas, Dios te da la doctrina, ¿no? Entonces, ¿qué te queda a ti, hermano? ¿Qué te queda a ti? Vivir una vida de confianza en Dios sin objetar ni dudar de Él. Vive la vida. Lee la palabra, pero no solamente la leas, vívela esa palabra con confianza, sin objetar, con fe. Y sé obediente. La obediencia y sumisión a las leyes hemos visto
trae seguridad y bendición al pueblo. Al pueblo de Israel, obediente, le trajo muchas bendiciones, pero se alejaba de Dios y también le llegaron maldiciones. Y que no nos quejemos. La lección que podemos sacar ahora es de no ser quejones. Ay, que esto que, como anoche que leí ese programa de la persona esta de gordita, se quejaba cada vez, ¿sí? Es que no utilicemos, es que Dios, en mi caso es muy especial. Es que yo soy especial, lo que yo sufro, lo que me han hecho a mí, lo que me han fallado, me han traicionado es especial. Ninguno lo tiene como yo. No, en el fondo los problemas son casi iguales, ¿no? Es cierto que nadie puede entrar en el mundo de cada persona y ver cómo sufre su problema, pero los problemas generales siempre están los problemas donde hacemos malas cosas, el egoísmo, el corazón humano tiene la misma, el pecado es el que nos lleva al sufrimiento. Entonces, mis queridos hermanos, saquemos esta lección a nuestras vidas. Termino con esta reflexión que la escribí así. Quiero que la memoricen también en su cabeza. Tener fe en Dios no es solamente creer en Él. ¿Qué es tener fe en Dios? Dejar de objetar y acreditar lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará a futuro. Dios los bendiga y espero que esta reflexión, mis queridos hermanos, sea de provecho para ustedes y que sigan, ¿no?, tratando de aceptarse a Dios como se debe, ¿no?